Se entiende que en este asunto de los foros de Parlamento abierto hay voces a favor y en contra. Se entiende también que la mayoría de ellos no quieren esta reforma político-electoral. De hecho, el presidente lo dijo en la conferencia de prensa matutina: estoy haciendo por aquello del decretazo. Ahorita le voy a presentar también que el decreto de la Guardia Nacional está en manos del presidente. No, si el titular del Ejecutivo también tiene facultades. No sé, bueno, sí sé que la oposición cualquier cosa, ante la falta de argumentos, cualquier cosa lo va a cuestionar. Y eso lo sabe el presidente. Dijo, pues como sé que no van a pasar la reforma político-electoral ni la de la Guardia Nacional mediante un acuerdo, que es un decreto del presidente de la República, y ya si se inconforman pueden ir ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El Poder Judicial es el órgano facultado. Anteriormente, el Poder Judicial y el Poder Legislativo estaban subordinados al titular del Ejecutivo, al presidente en turno. Pero pues nada les gusta, nada les complace. Fíjense cómo cuidan, protegen al INE. Y luego le doy la contraparte, de que ya eviten los chapulineos que tanto molestan al pueblo de México. Vamos a esta información, acompáñenme, mire. Así defienden a los llamados árbitros electorales. Parecería precipitado, ¿no? Cambiar el principio, digamos, cambiar a representación proporcional en todo el país. A ver, es que te lo voy a poner así. A ver. Si solo fuera esta propuesta, oigan, todo se va a quedar como sí, está, pero vamos a hacer un congreso sí. proporcional. Yo, que no soy líder partidista, ¿verdad? Ni ando buscando la reelección, ni nada. No soy un diputado de mayoría que quiere ser alcalde, no, ninguno de esos. A mí sí me gustaría tener un congreso más proporcional en alguna de estas variantes. Ahora, si me dices, oye, vamos a tener un congreso más proporcional a cambio de cortarle la cabeza a todos los árbitros electorales. No, ahí yo digo no, porque los árbitros electorales, o sea, si ese es el paquete, denme la cabeza de todos los árbitros electorales, tribunal, INE y órganos. Sí, bueno, entrégame el árbitro, déjame poner al árbitro y nos vamos proporcionales. No, eso es manzana envenenada, porque yo creo que esos árbitros electorales son actores fundamentales para garantizar la democracia y los derechos políticos electorales en México. Entonces, si es una a cambio de la otra, no. Oye, que le bajo la gasolina y hacemos, tampoco, porque miren, de donde la última reforma político-electoral fue la energética por la del INE. Y miren dónde está ahorita la energética. Entonces yo creo, ahí a mí sí me da un poquito de miedo que en la negociación legislativa se intercambie una cosa por otra y que acabemos debilitando nuestra democracia. Pero de nuevo, el tener un Congreso más proporcional, esa idea me gusta. Sí. Que la propuesta que está en la presidencial es muy radical, es cambiarlo todo. Yo diría, hay versiones más sencillas, reducir el tope de sobrerepresentación a 6, a 5, a 4. O que ese tope como está, se aplica a las coaliciones y con eso tendrías un Congreso más proporcional. Ahora, ya se dijo por acá, lo digo rápido, dicen, es que luego la negociación, la gente vota por unas cosas y en el Congreso se ponen de acuerdo de otro modo. Bueno, yo creo que tampoco hay que demonizar la negociación política, así es. ¿Por qué migran de un partido a otro y llegan con un color y se pasan al otro? Eso te habla de la debilidad del sistema de partidos y de la debilidad de la rendición de cuentas del electorado. O sea, y ojo, yo también pondría alerta sobre eso. A mí me gustaría tener un Congreso más proporcional, pero tengo claro que el usar solo listas se vuelve más difícil castigar a un legislador si el legislador llega por lista. A ver, quítale el cargo a un pluri. Si yo no decido si va en el lugar 1 o el lugar 4 del pluri, o sea, eso es cierto. Mira, te pongo el número 5, para que llegue el 5 vas a votar por estos amigos que están acá de arriba, y ni modo. Entonces, la mayoría relativa también sirve, ojo, para construir el voto personal, el vínculo personal y territorial de este es mi representante en mi demarcación y yo lo pongo y lo quito. Esos vínculos, ese poder del ciudadano para premiar y castigar a legisladores es muy débil. Habría que fortalecerlo, pero eso serían otros temas de la... Bueno, a ver, vamos a... No exactamente concluir, ¿no? Porque, digamos, yo entiendo que esto va para muchos lados, pero quizás sí, a ver, yo siempre digo lo mismo en estos parlamentos, nos están viendo las diputadas y los diputados, quizás no ellos, pero sí su gente, que al final, de esto que ustedes alcanzan a ver, por ejemplo, me llamó mucho la atención, Ricardo, cómo en el caso de México y Brasil son muy parecidos. Bueno,
Con esas ideas que se las planteo y sobre todo agradeciéndole su presencia, si te parece, Ricardo, de manera breve, que cada quien nos dé unas ideas finales, porque creo que los hemos escuchado y creo que hay muchas cosas informativamente que tienen y sobre todo perspectivas del derecho. Y los concejales. Para mucha gente decía, bueno, los concejales, ¿qué hacen? Para la gente que vive en el interior de la República, muy común tener regidores y del cabildo municipal. Para aquí, la Ciudad de México, mucha gente no entiende todavía que el cabildo es el alcalde con sus concejales, y los concejales están distribuidos de mayoría relativa y de representación proporcional, y he sabido de casos en donde la representación proporcional, en donde participan concejales de oposición, han enriquecido y han promovido, lejos de obstaculizar. Se puede dar el caso también de obstaculizar, o sea, o lo observo y todo lo que planeé, todo lo que es no, y es un problema porque el alcalde en la Ciudad de México necesita el voto de los concejales para que le autoricen, para poder enviar el presupuesto al Congreso. Entonces, sí hay que buscar esos equilibrios necesariamente. En los ayuntamientos, bueno, es más difícil buscar estas suposiciones, y hay veces que son oposiciones no necesariamente de partidos, sino de relaciones interpersonales o familias, inclusive en algunos municipios, ¿no? Pero yo sí veo con buenos ojos, en mi punto de vista, este cambio de, sin meternos en todo lo demás, en los tribunales, es que es una reforma amplísima, es muy grande. Pero esta parte que estamos discutiendo ahorita, el tema de hoy, me parece que es muy interesante y valdría la pena que los legisladores no lo echaran en saco roto. Y última cosa que tiene que ver no con la reforma, sino con esta sobrerepresentación, que es el cambiar de partidos políticos que se da. El año pasado, cuando se iba a elegir a la nueva mesa directiva en este Congreso, en las cámaras de diputados, se dio se movieron de un partido al otro, del otro, para poder obtener no una comisión, la presidencia de la mesa directiva. O sea, era muy grave. Entonces era un movedero de diputados que los electores, oye, yo voté por porque tenía esa plataforma, y se movieron a lo otro. En el Congreso de la Ciudad de México, si un diputado, cuando se integra la legislatura, puede haber llegado por otro partido, pero cuando se integra la legislatura se conforman los grupos parlamentarios, puede cambiarse, nada más. A lo largo de la legislatura, si renuncia al partido, ya no se puede meter a otro partido, ni puede regresar. Aquí no, aquí se pueden cambiar 3 o 4 veces. Aquí habría que hacer también una propuesta en que si un diputado, antes de que inicie el periodo ordinario de sesiones, esa sería una propuesta muy concreta, cambia de partido, sí se puede cambiar, pero hasta el siguiente periodo ordinario de sesiones. Eso podría ser para moderar un poco desorden, ¿no? Y para no buscar esto que sería el oportunismo de un momento, ¿no? Sí. Que eso también mucho se da por ello, ¿no? Sí. O por enojos, pues, diferencias, en fin, todo vale. Sí, pero ¿no? Pertenecen a un partido, cambian de partido y 2 días después se regresan. Sí, lo de las Adelitas, que fue terrible, ¿no? Eso fue otra de las variables. Sara, ¿qué piensas? Bueno, parte de ese parlamento me parece interesante porque los chapulineos están a la orden del día. El PRI tuvo que captar pues diputados del PAN y del PRI, bueno, del PRI ya los tenía, pero los del PAN, los del PRD incluso, para ganar la presidencia de la mesa directiva en la 65 legislatura. Digo, es una situación que pasa en los partidos políticos, pero de fondo, ¿qué hay? No es la sobrerepresentación o la subrepresentación que tanto alega Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba, que ni siquiera fueron tocados para llevarlos, no a este foro, bueno, de todas maneras van a estar, sino para precisar cuáles son los lineamientos de un órgano electoral. No les gusta que toquen a los árbitros, no, bueno, pues ahí mandan a sus representantes y dicen que son aplaudidores. Entonces, con un presupuesto de 1,100 millones de pesos para el PAN o 1,200 millones de pesos para el PAN, 1,100 para el PRI, son 1,100 millones de pesos, no es cualquier cosa, no es poca cosa. En el fondo está la parte política, no es la parte más sustancial
de este tema. En el fondo, lo que pelean son sus beneficios, sus prebendas, sus cantidades millonarias. El gasto ordinario de los partidos, ese que tanto pelean, pues es lo que verdaderamente a ellos les favorece o lo quieren. Mire, Pablo Gómez, usted sabe que fue titular de la UIF, es titular de la UIF, que fue diputado, habló de este tema y me parece interesante sacarlo a colación por lo anterior, por lo que le digo. Hay un elemento también que tiene que ver con el dinero, con los dineros públicos en las elecciones, y que es el financiamiento de los partidos. Los partidos reciben financiamiento público, lo cual es correcto con el propósito de evitar disparidades demasiado fuertes, que los partidos ricos predominen sobre los pobres, ¿no? El problema está en que no solamente se les da dinero para las campañas electorales, que es el acto democrático fundamental en el que participan. Es decir, se justifica plenamente que los partidos concurran a las elecciones en condiciones de menos desigualdad. Pero, ¿por qué financiarlos durante todos los días de todos los años? A eso se le llama financiamiento ordinario. Y el problema es que esto ha creado la formación de grupos burocráticos en los partidos. Ningún partido cobra cuotas a sus integrantes porque tiene subsidio público para aparatos que en realidad son bastante inservibles, ¿no? Los aparatos profesionales de los partidos. No digo que no debieran existir, pero sí podrían ser sostenidos por los propios miembros de los partidos, porque estos ya no sostienen nada. Ya vivimos en una situación un poco artificial, en el que los partidos políticos no son entidades ciudadanas, sino son una especie de organismos públicos, ¿no? Oficinas públicas. No deben ser así los partidos. Ahí hay un punto que sí conviene que sea muy discutido en el seno de la sociedad mexicana, para preguntarles, bueno, ¿qué estás dispuesto a financiar? ¿Los procesos electorales o la vida cotidiana de los líderes de los partidos? Bueno, ahí tiene esa parte que me parece interesante. Es que está dentro de la reforma político-electoral que se debate en la Cámara de Diputados. De ahí no pasa, dicen, y no va a pasar con la parálisis la moratoria legislativa, no va a pasar, y no es el caso de la Guardia Nacional. Es un entramado mucho más difícil de encarar, pero creo que si los diputados y diputadas de la coalición Juntos Hacemos Historia se ponen listos y empiezan, yo creo que ya están en eso, a estudiar lo que son las leyes secundarias, pueden quitar los pluris cuando menos, ahí van a empezar los asegúnes con los partidos que son aliados, y luego ir sobre lo que es el financiamiento a partidos también se puede bajar a través de leyes secundarias donde no requieran las 2/3 partes. Lo que pasa es que esta es una reforma integral, o sea, va sobre partidos, sobre diputados, sobre listas de aspirantes, va también la reforma para nombrar nuevos consejeros generales del INE, nuevos magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es decir, es de gran calado y no les conviene porque, hombre, partidos millonarios tenemos para echar por montones, el PRI, el PAN, el PRD, el Movimiento Ciudadano, si me apura tantito, pues Morena, el Partido Verde, el Partido del Trabajo, todos reciben grandes cantidades. ¿Estarán de acuerdo en bajarse esa cantidad y nada más ocupar el recurso público de sus impuestos, de los míos, solamente en tiempos electorales? Ese es el gran problema de fondo, es un problema político y moral. Y en lo moral no quieren entrar, ellos todavía piensan que la moral es un árbol que da moras.